tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Reciban la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios la continúe bendiciendo, amada pastora. Amén, pastor. Bendiciones, iglesia. Muy buenas noches y muchísimas bendiciones para hoy. Qué alegría podernos encontrar en esta noche para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también ser edificados con el poder maravilloso del Espíritu Santo de Dios, que está
dispuesto a buscar a cada corazón que esté contrito y humillado para ser lleno de la gracia de Dios. Esa gracia maravillosa que Dios nos levanta para manifestar el poder maravilloso del cielo en cada uno de nosotros. Por eso vamos a orar para entrar en esa maravillosa presencia, para que el Dios Padre incline su oído y escuche la oración de cada uno de nosotros. Por eso vamos a orar en esta hora. Amén, iglesia. Así que vamos a preparar nuestro corazón. Vamos a abrir de par en par nuestro corazón, a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, mi Señor, nos acercamos a ti, como dice tu palabra, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, Señor. Nos acercamos, bendito Dios, con un corazón contrito y humillado, con un corazón abierto para ti, mi buen Dios, dándote la gloria, la honra, la adoración y la exaltación, porque solo tú lo mereces, Padre mío, solo tú mereces ser exaltado, bendecido y glorificado, mi Rey. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, porque has sido bueno y serás bueno para con nosotros, mi Rey. Gracias, bendito Dios de los cielos, por el privilegio que tenemos de conocer tu palabra, tu presencia, mi Señor. Gracias, bendito Dios, por revelarte a mi vida, a la vida de mi familia. Dígale, hermano, gracias por revelarse a mi vida, Señor, con tu palabra y tu presencia, mi Señor. Te damos gloria y te damos honra y te agradecemos por tu inmensa misericordia, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tus bendiciones hermosas. Muchas gracias por bendecirnos, por ayudarnos, por sustentarnos, por guiarnos cada día de nuestra vida, mi Señor. Muchas gracias, papito lindo, por darnos tu Espíritu Santo que cada día nos alienta, que cada día nos ayuda en este nuevo caminar. Cada mañana, Señor, el Espíritu Santo nos guía y nos lleva a tu presencia, mi Rey. Te adoramos y te exaltamos, mi Señor. Gracias, gracias por darnos tu palabra maravillosa. Gracias porque sabemos y creemos que en esta noche tú nos hablarás a nuestro corazón para edificarnos con tu palabra, para afirmarnos con tu palabra, para ayudarnos con esta maravillosa palabra, porque tu palabra, Señor, como está escrita, es viva y eficaz, Señor, es poderosa, es la que alimenta nuestro ser, es la que nos ayuda a estar firmes en tu presencia, mi Señor. Gracias, gracias, gracias por todo lo que harás en esta noche, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, en medio de cada persona que escucha esta palabra, mi Señor. Muchas gracias, Padre, te adoramos y te exaltamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué bendición tan maravillosa es buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, esa presencia gloriosa que hace que cada uno de nosotros nos levantemos en triunfos y en victorias. Por eso vamos a disponer todo nuestro corazón, nuestro ser, también para ser edificados por la hermosa palabra de Dios, esa palabra maravillosa que el cielo pasará, la tierra pasará, pero esa palabra permanece para siempre. Una palabra que fue hecha desde el principio, que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellas hay, esa palabra que se vino y se manifestó en Jesús, nuestro Salvador, que es el Verbo, y ahora el Verbo es hecho carne, y ahora ese Verbo tiene la palabra a favor de cada uno de nosotros, que podemos disfrutarla y llevarla a nuestros corazones. Vamos a leer el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versos 16 y 17, para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es una bendición tan maravillosa la palabra que Dios trae a favor de cada uno de nosotros, donde tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo en forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte en la cruz. Por eso nosotros aquí estamos para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una bendición apostólica que nos lleva a nuestros corazones cuando nos dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Jesús es la gracia, es el poder maravilloso de Dios a favor de nuestras vidas. La gracia se manifiesta algo que nosotros no merecíamos, pero Dios nos lo regaló gracias al amor que Él tuvo por cada uno de nosotros. Esa gracia
gracia que Jesús, hecho carne, vino aquí a la tierra y nos deja ese pasaje tan maravilloso, nuestro Señor Jesucristo, a favor de nuestras vidas. Y en este pasaje que acabamos de leer dice que muchos profetas y muchas cosas se hicieron en la antigüedad, pero Jesús es más que ellos. Es de tal manera que nos podemos sorprender en el Evangelio según Juan, cuando el apóstol Juan escribe que no alcanzarían los libros del mundo para escribir todas las cosas que Jesús hizo de milagros. Por eso Jesús hizo bastante milagros. Nosotros tenemos una recopilación muy poca en los evangelios, pero realmente Él hizo muchos milagros maravillosos solo en 3 años y medio que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él hizo bastantes milagros, bastantes bendiciones tan maravillosas a favor de nuestras vidas que nos dejaron para que nosotros tomáramos esos ejemplos de la antigüedad, para que nosotros podamos tomarlos en este tiempo, vivir en este tiempo, levantarnos en este tiempo y creer de esa bendición tan maravillosa de lo que Dios tiene a favor de nuestras vidas. Mire que Jesús entonces, según este verso 16, en la antigüedad hicieron cosas grandes aquellos hombres de renombre, pero Jesús hizo más que ellos. Por ejemplo, Abraham fue un hombre que solo fue con sus guardias o aquellas personas que trabajaban con él, que eran sus siervos, y fue y pelea contra 5 reyes y lo derrotan. Pero Jesús hizo más. Él solo, dice claramente la palabra del Señor, derribó al reino de las tinieblas, lo derrotó. Por eso el reino de las tinieblas es más poderoso que aquellos 5 reinos. Por eso Jesús es más poderoso que Abraham. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña para que nosotros tengamos ese deseo de agarrarnos a esas promesas, de creer que el Dios que nos mostró ese amor en su Hijo amado para que viniera a morir por nosotros y que resucitó al 3er día. Él lo hizo todo esto para cargar toda maldición, toda enfermedad, toda adversidad que está en nuestras vidas. Él vino a morir para que nosotros fuésemos libres. Esa es la gracia, es el regalo maravilloso que Jesús nos dio para cada uno de nosotros. Por eso en esta noche usted debe creerle a Jesús, que en sus heridas nosotros somos sanos. Esa enfermedad, esa adversidad que está pasando en tu cuerpo físico, ahí está el sanador, nuestro Señor Jesucristo. La gracia es un regalo, no lo merecemos, pero Él quiere sanarnos. No lo estamos pidiendo, pero Él ya lo ofreció a favor de cada uno de nosotros. Dice, en cuyas heridas fuimos nosotros curados. Es decir, ya está en el pasado, o sea, ya lo hizo por nosotros. Jesús ya lo hizo y es necesario que en ese tiempo se levante de ese lecho en el nombre de Jesús y declare que está sana, que está sano, que ese dolor se va de su vida, que aquella adversidad se va de su vida, porque hoy está el poder de la gracia de nuestro Señor Jesucristo manifestado en el reino de los cielos a favor de cada uno de nosotros. Cuando la gracia de Jesús viene a favor de nuestras vidas, está con nosotros y también manifiesta el poder del Espíritu Santo de Dios a favor de nosotros con esa gracia poderosa. Cuando la gracia se manifiesta en nosotros, el reino de Dios se ha acercado. Por eso Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Metanoia, cambia su forma de pensar porque el reino de los cielos piensa diferente. Y es tiempo oportuno para pensar las cosas del reino de los cielos. El reino de los cielos piensa cosas diferentes a las que nosotros pensamos. Por eso debemos acudir a la palabra de Dios, acudir a esas enseñanzas maravillosas que nos deja la palabra del Señor. Y dice claramente la palabra del Señor que Jesús se fue más que aquellos grandes hombres de renombre. Por ejemplo, Moisés abrió el mar, Jesús caminó sobre el mar, hizo cosas aún mayores. Por eso nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Debemos creer que si hay un mar de problemas, de dificultades, Jesús nos dice que podemos caminar sobre ese problema, sobre esa adversidad. Acuérdese que cuando el águila se encuentra en la tormenta quiere azotar todas las cosas abajo, pero el águila toma su vuelo y vuela sobre la tormenta. Ella ve todo lo que está en la tormenta abajo y el águila está volando sobre la tormenta. Así es la fe del creyente. Está la tormenta, pero nosotros en el nombre de Jesús, que nos dejó la gracia poderosa, volamos sobre el problema, estamos sobre el problema, nos hacemos sobre la dificultad, porque tenemos uno que está sobre todas las cosas, que es nuestro Señor
Señor Jesucristo. Y el que está sobre todas las cosas, esa adversidad que tiene en su área económica, esa adversidad que tiene en su área emocional, esa adversidad que tiene allá en lo más profundo de su corazón, donde hay incertidumbre en su vida, donde hay desespero, donde hay ansiedad, donde hay depresión, ahí opera el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice ahora levántese en el nombre de Jesús y esté sobre el problema, sobre la dificultad. Ponga a Jesús en su asunto, ponga a Jesús en el cuento en el cual estás pasando en este tiempo y su historia será diferente. La historia va a ser diferente cuando colocamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, para que Él nos levante, nos bendiga y seamos esa iglesia que nos levantemos para manifestar el reino de los cielos. El reino de los cielos se manifiesta cuando un creyente cree en Jesús y eso se hace en cualquier parte, amada iglesia. Cuando nos congregamos, la gloria de Dios está en este lugar, nos bendecimos, nos sentimos bendecidos cuando escuchamos la palabra, cuando nos unimos en este tiempo a escuchar la palabra de Dios, pues somos bendecidos, ahí se acerca la gracia de Dios y manifiesta el reino de los cielos a favor de cada uno de nosotros, amada iglesia. Pero también es importante, amada iglesia, saber que el reino de los cielos se acerca en cualquier lugar donde invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Jesús va en nuestros corazones y en cualquier lugar donde estemos, ahí está el reino de los cielos, la gracia de Dios, el regalo de Dios. Este Dios tan maravilloso que hizo los reinos de los cielos y todas las cosas que en ellas hay, Él está para bendecirnos en este tiempo, amada iglesia, para levantarnos a cada uno de nosotros. Solo es que necesita un hombre o una mujer que le crea, y ese hombre, esa mujer que le crea que Jesús es el Salvador, la gracia de Dios viene sobre su vida y se levanta para manifestar el reino de los cielos en su casa, ahí donde estás en esta hora, ahí está manifestando. Estamos hablando de Jesús. Jesús tiene poder para derribar todo obstáculo en su vida. Jesús tiene poder para quemar toda maldición en su vida. Jesús tiene el poder para levantarte en este tiempo y la atmósfera de tu casa cambia, porque en el nombre de Jesús la gloria de Dios va a inundar todo su ser, va a inundar toda su casa, va a inundar toda su familia, va a estar lleno de la gloria de Dios en este tiempo. Pero necesitamos declarar que Jesús está en nuestra vida. Cuando Jesús está en nuestra vida, Él es la gracia de Dios, inmediatamente el reino de Dios se manifiesta. Y cuando se manifiesta el reino de Dios, las cosas de adversidad pasan, porque Jesús dice que caminó sobre las aguas, caminó sobre el mar, y Jesús nos habla en este tiempo que vamos a caminar sobre las dificultades, sobre los problemas, porque el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Y por eso usted debe creer esas promesas, que el diablo está derrotado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesús es más, dice la palabra hoy, que Él es más que Elías. Elías hizo cosas maravillosas, fue uno de los profetas extraordinarios. Es más, en el monte de la transfiguración ahí estaba Elías, estaba Moisés, pero Elías que hizo cosas grandes, cosas maravillosas, como derrotar a aquellos 450 falsos profetas, a esos profetas de Baal. Él los derrota allí en el monte Carmelo, y cuando derrota aquella adversidad que tenía, de aquella religiosidad, aquel paganismo que había en aquellos falsos profetas que inducía a toda una nación que se fuera tras los paganos, Él le hace volver el corazón de toda una nación nuevamente hacia Dios. Y yo quiero decirle que Jesús no solo hizo volver el corazón de toda una nación, sino de todo el universo creado por Dios, que se vuelva a la bendición maravillosa de Dios. Por eso Jesús es tan poderoso que Él dice que claramente la palabra de Dios, que Él está buscando en todo el mundo que se arrepienta todas las personas. Antes de que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda grande venida, que venga por nosotros la iglesia, Él dice que esta palabra debe ser esparcida por toda la tierra, para que todos aquellos en los cuales la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que el Señor está retardando este llamamiento de la iglesia para que todo el mundo se convierta. Y nosotros tenemos la responsabilidad como iglesia compartir la palabra de Dios. Por este medio donde estamos llegando, en la nación donde estamos llegando, acuérdese que Jesús es la gracia, que Jesús es el poder maravilloso, que es más que Elías, y Él quiere bendecir tu vida. Él quiere levantarte en este tiempo. Él quiere que se hagan milagros extraordinarios en su vida. Amada iglesia, si hay cosas que andan en la adversidad en su
su vida. Acuérdese que Elías decía: si soy profeta de Dios, que descienda fuego y los consuma. Y usted es una profeta, es un profeta de Dios en este tiempo, y el fuego de Dios va a consumir esa adversidad que está sobre su vida. El fuego de Dios va a consumir todo lo que se ha levantado contra ti. Es el tiempo de la gracia. Debe creerle al Señor, debe caminar en lo sobrenatural. Dios va a hacer cosas grandes. Usted está diciendo en este tiempo a las personas cercanas a ti: no tengo cómo salir en su mismo pensamiento, no sabe cómo adquirir las cosas, no tiene la economía para alcanzar a desarrollar lo que desea tanto en su corazón, no tiene los recursos para alcanzar a desarrollar ese proyecto, ese sueño. Pero yo quiero decirle que Jesús es a favor tuyo, y el reino de Dios, cuando se manifiesta, hace cosas increíbles, hace cosas maravillosas. Es el tiempo de las maravillas, de los prodigios y los milagros a favor de tu vida. Debe creer que ese es el tiempo de la gracia, meterse en ese ambiente maravilloso donde el poder maravilloso del Espíritu Santo de Dios te levanta en este tiempo. Así como lo hizo con Elías, Dios quiere hacer cosas grandes contigo también en este tiempo, porque tenemos uno que es mayor. Dice que nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, y debemos creerle que Él puede hacer cosas grandes, que va a descender fuego para romper ataduras, para romper ligaduras, para romper la ruina, para romper la miseria, para romper toda aquella adversidad que se ha levantado contra tu vida. Es el momento propicio para decirle a Jesús que es el reino de los cielos acobije mi vida. Esa es la gracia de Dios que viene sobre tu vida, para que el reino de Dios empiece a operar, empiece a levantar, empiece a hacer los milagros extraordinarios que en tanto hemos soñado. Has soñado con cosas grandes, extraordinarias. Escuchabas que en otras personas sucedían cosas grandes. Escuchabas que en otras personas había sanidad. Escuchaba que en otras personas había libertad. Escuchaba milagros que habían en otras personas. Llegó tu hora. Es la hora que usted se levante en este tiempo y crea que llegó su momento. Es el momento propicio, que la gracia de Dios te acobije en esta noche maravillosa, para que el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo manifieste el reino de Dios. Y donde se manifiesta el reino de Dios hay milagros. Donde se manifiesta el reino de Dios hay prodigio. Donde se manifiesta el reino de Dios hay cosas maravillosas que a nuestros ojos que parecen imposibles los hace posible. Por eso es el tiempo de que Dios nos ha regalado, que lo imposible se haga posible. Es el tiempo que lo imposible se haga posible. Por eso es el tiempo maravilloso que usted le permita en esta noche, en esta palabra. Dígale: Dios, yo estoy creyendo esta palabra. Dios, yo creo esta palabra, que era imposible para mí lograr esto, pero lo haré en el nombre de Jesús. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Me voy a levantar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús las cosas empiezan a suceder. En el nombre de Jesús las circunstancias adversas se acaban, se cancelan, se anulan, porque así como descendió fuego y consumía a los que perseguían al profeta, consumió el altar que él ofreció para que todo un pueblo se volviera al corazón de Dios. Hoy también el fuego de Dios está consumiendo todo lo que había de obstáculo en tu vida, todo lo que había de adversidad en tu vida. Esa es la gracia, es el poder maravilloso que hablamos en la palabra, que es más grande que aquellos hombres de renombre que hubo en la antigüedad. Jesús está aquí disponible, está abriendo su corazón, está atento a que su corazón sea abierto para que usted permita que Él entre. Y cuando Él entra, el reino de Dios se manifiesta. Esa es la gracia de Dios. Es un regalo maravilloso. Simplemente créale a Dios. Y cuando le creemos a Dios, Él lo hace. Créale a Dios. Créale a Dios que Jesús está en tu corazón. Invita a Jesús a tu casa. Invita a Jesús. Cuando llevamos a Jesús en nuestro corazón, el reino de Dios se manifiesta no solo en la congregación, no solo en su casa, en su trabajo también, en el lugar donde estás ahí, que fuera de tu casa, estás haciendo alguna labor y estás escuchando esta palabra. Ahí está el reino de Dios. El reino de Dios se manifiesta con la gracia de Dios, y cuando se manifiesta el reino de Dios, cosas grandes y poderosas hay a favor de nuestra vida, se hacen a favor de nuestra vida. Por eso el poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se activa en cada uno de nosotros, porque Él está en nosotros. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso debemos invitar a Jesús, invitar a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que abarque todo nuestro ser. Así es, pastor, y es que la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, dice la palabra del Señor. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, la palabra que él utilizó y que dijo fue: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha
acercado. Y esa palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que quiere decir cambien su manera de pensar. Sí, nosotros somos participantes de la naturaleza divina, somos ciudadanos del reino de los cielos, pero entonces muchos dirán, ¿por qué no suceden esas cosas que están escritas en la palabra en mi vida? Porque nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque nosotros casi siempre, los seres humanos, vivimos pensando de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que nosotros percibimos, creemos que las cosas se hacen así. Pero cuando nosotros logramos creer, cambiar la manera de pensar, y es que la única que puede cambiarnos la manera de pensar a nosotros es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor renueva nuestra mente. Por eso el Señor nos habla de renovar nuestra mente, de renovar nuestros pensamientos, porque tenemos que ver como el Señor ve. Por eso la Biblia dice, escrito está, que nosotros tenemos la mente de Cristo, que quiere decir que pensamos como Cristo, quiere decir que la palabra que está ahí, nosotros la podemos tener en nuestra vida, en nuestra mente, y si nosotros la proclamamos, la tenemos en nuestra mente y la proclamamos, suceden cosas maravillosas en nosotros. Por eso cambiemos nuestra manera de pensar, porque casi siempre vivimos pensando a veces en lo negativo, pastor. Otras veces vivimos pensando de acuerdo a lo que están sucediendo, las circunstancias que estamos pasando. Otros porque alguien dijo algo y entonces pensamos de esa misma forma. No, nosotros tenemos que tener nuestro pensamiento equilibrado con el pensamiento de Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dijo el Señor? Porque cuando Él dice las cosas y yo me alineo con Él, porque la Biblia dice que yo tengo la mente de Cristo, tengo que alinearme con lo que Él piensa. ¿Y cómo sé lo que Jesús piensa? Pues cuando yo leo la palabra, pastor. Pero el problema está en que muchos a veces descuidan la lectura de la palabra, como que, sí, esa palabra ya la escuchamos, pastor, ¿a qué leerla otra vez? No, cada vez que nosotros leemos la palabra, nos edificamos, porque el Señor siempre está hablándonos a través de su palabra, está mostrándonos lo que dice la Escritura, los tesoros escondidos, los secretos guardados, que es lo que nosotros tenemos que encontrar. No sé si le ha pasado de pronto a usted, pero uno está leyendo lo que siempre lee en la palabra y de pronto se abre como un panorama y usted empieza a leer una cosa y dice, uy, entiendo esto de una manera maravillosa, mire todo lo que dice aquí, y luego va a verlo y dice, uy, no decía eso, pero es que era una revelación en ese momento del Espíritu Santo para ti, para que entendieras, para que buscaras ese secreto, ese tesoro que está escondido para ti, porque para cada uno de nosotros el Señor tiene tesoros escondidos, secretos guardados. ¿Para qué? Para que nosotros hallemos la bendición, para que nosotros hallemos la victoria, como nos estaba diciendo el pastor. Si de pronto alguien está sufriendo de algún dolor, de alguna enfermedad, pero sigue pensando en la enfermedad y en el dolor, de la misma manera no va a suceder nada en nuestra vida. Por eso es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, y nosotros tenemos que aprender a vivir en fe, por fe, dice la palabra del Señor, porque cuando nosotros oramos con fe, cuando oramos de esa forma, obtenemos, recibimos lo que estamos pidiendo. Pero es que esa fe se activa en nosotros cuando leemos la palabra, cuando nosotros vemos todo lo que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra, porque eso no ha pasado, iglesia. Sí, eso fue cuando Jesús estaba aquí, sí, pero Él se fue y dijo que nosotros haríamos cosas mayores todavía, pastor. Cuando nosotros leemos la palabra, y cuando tú te impregnas de la palabra, entonces te impregnas de la fe de Dios y puedes creer, y al que cree todo le es posible, dice la palabra del Señor. Pero cuando creemos a lo que dice el Señor, es cuando llega la respuesta de lo que estamos buscando, es cuando viene la sanidad, porque obviamente el dolor siempre te dirá, la enfermedad en el cuerpo te dirá, te duele, te estás sintiendo mal, sientes esto. Pero cuando tú declaras la palabra del Señor, la palabra de Dios tiene poder, tiene poder. Y cuando tiene poder, ese dunamis que actúa en nosotros, algo sucede en el mundo espiritual, porque recordemos lo que conocemos, lo que sabemos, decimos las palabras y las palabras salen, pero en el ámbito espiritual estas palabras tienen un poder tremendo.
Así que nuestras palabras tienen que salir con declaraciones. ¿Declaraciones de qué? La palabra del Señor es la que hace el cambio, es la que hace la diferencia. Cuando nosotros logramos creer la palabra del Señor, cuando renovamos nuestra mente para decir, no voy a pensar como pensaba antes, voy a pensar como dice el Señor, voy a pensar como piensa el reino de los cielos, y el reino de los cielos piensa como piensa el Señor en su palabra. Por eso nos dejó la palabra, porque la palabra es para ti y para mí, para los que hemos creído, dice la Escritura, no para los que están afuera y no creen, porque muchos dicen que no creen, por eso no suceden las cosas, pero las cosas suceden cuando tú y yo creemos, porque esta palabra es dada para nosotros, porque es algo por lo cual el Señor prometió, porque Él viene y respalda la palabra que está escrita, porque esta palabra de Dios es viva y eficaz, quiere decir que hace lo que Dios quiere que haga en nosotros cuando lo declaramos y cuando lo creemos, cuando renovamos nuestra mente y decimos, a pesar de lo que esté sintiendo, a pesar de lo que esté viviendo, yo le creo a Jesús, que Jesús dijo eso y yo creo que Jesús puede hacerlo. Y cuando yo declaro eso es cuando veo la victoria en mi vida, cuando voy cambiando mi manera de pensar, voy renovando mis pensamientos, voy renovando mi mente. Por eso cuando leemos en Proverbio dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. O sea, el pensamiento es el que gobierna al ser humano, porque recuerda que nuestra lucha, la guerra que nosotros vivimos, es una guerra que se vive en la mente, porque la guerra la peleamos es allí, en la mente. Y por eso es que tenemos que renovar los pensamientos, tenemos que cambiar los pensamientos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque como yo piense, es como yo hablo, como yo pienso, yo actúo, y como yo pienso es que así es que vienen las cosas a mi vida, suceden en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar y creer, como dice la Escritura, que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Aleluya. El tener la mente de Cristo es tan importante en nuestra vida para que cada uno de nosotros vivamos bajo sus promesas maravillosas. Y esto en la religiosidad a veces no se entiende, en la religiosidad a veces se encajona y no funciona. Por eso este hombre Nicodemo, que era un hombre religioso, conocía la ley, conocía muchas cosas, pero no sabía cómo funcionaba ese poder maravilloso. Se acercó en la noche a Jesús, y cuando se acerca en la noche a Jesús dejó código, dejó unos principios extraordinarios. El primer principio es el nacer de nuevo. No es simplemente creer en Dios, es tener a Jesús de Nazaret en nuestros corazones para que del Dios que hizo el reino de los cielos y todas las cosas se manifieste en cada uno de nosotros. Cuando creemos en este principio del nacer de nuevo, es reclamar el poder maravilloso del amor de Dios a favor de nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo como nuestro Salvador personal. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal, como nosotros lo hemos aceptado, aquí está el reino de Dios. Aquí está el reino de Dios. La gracia del reino de Dios está en medio nuestro. Por eso, si usted quiere manifestar ese poder del reino de los cielos, que Dios opere, que Dios obre, que Dios ministre en su vida, tiene que nacer de nuevo. El nacer de nuevo es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. En este momento simplemente es decirle: Jesús, yo te acepto como mi Salvador personal. E inmediatamente el reino de Dios se manifiesta a tu vida. E inmediatamente nace de nuevo. Por eso Jesús te va a enseñar, porque dice el Dios que cuando usted acepte a Jesús, envía a su corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, y al clamar Abba Padre nos va a enseñar todas las cosas que Dios nos ha concedido. ¿Quién nos ha concedido? La paz que el mundo está buscando. Mucha gente, para tener paz, tiene que tomar un alucinógeno, un sedante, o tomar algún medicamento, alguna droga o algún licor para poderse sentir en paz. Pero nosotros tenemos a Jesús que trae la paz a nuestros corazones. Él dice que nos dará la paz de tal manera que no dará como el mundo la da, ni se turbe nuestro corazón, ni tengamos miedo. Por eso mi paz os dejo y mi paz os doy, dice Jesús. Debemos seguir esa paz de nuestro Señor Jesucristo, sin la cual dice que es imposible estar en la presencia del Señor. Necesitamos esa paz. Y hoy, cuando usted diga que Jesús es su Salvador, ahí está la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz de nuestro Señor Jesucristo entonces manifiesta el reino. Y el reino
se manifiesta cuando una persona nace de nuevo. Nace de nuevo. Y hay otro principio, dice, nace del agua y del Espíritu. El agua es la poderosa palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es el agua. Y el Espíritu Santo, pues es el que está dispuesto. La carne es débil, dice la palabra, pero el espíritu, la verdad, está dispuesto. Por eso la carne es tan débil que el enemigo colocó esa debilidad en tu vida para que no escuchara esta palabra hoy. Pero usted venció porque dentro de su corazón Jesús tiene un propósito con tu vida. Tiene un propósito sanador, un propósito libertador. Tiene un propósito de prosperidad y bendición grande porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nace de nuevo, acepta a Jesús, crea la palabra de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios hace que esa palabra vivifique tu vida, se levante como un hombre triunfador, como una mujer triunfadora, se levanta a conquistar porque es el tiempo maravilloso de conquista que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y ahí empieza a manifestarse algo tan poderoso. A mí me encanta, me gusta mucho mirar a veces los documentales cuando va un embajador de un país a llevar las bendiciones o declarar todo lo que sucede en su país a otro reino. Y en este reino las personas van no en su nombre, sino él tiene que capacitarse en todas las cosas de su país. La cultura, la parte económica, la parte de turismo, la parte que tengan que ver en su educación, todo lo que se entere él, y va y representa al presidente de esa nación en ese país, mostrando las cosas de esa nación. Y nosotros también somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, y al ser embajadores de Cristo, como nacimos de nuevo, como nacimos de la palabra de Dios, y la palabra de Dios funciona y el Espíritu Santo vivifica esa palabra en nuestras vidas, entonces representamos al reino de Dios aquí en la tierra. El representar el reino de Dios aquí en la tierra, Jesús dijo que era la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y ahí nos dice claramente nuestro Señor Jesucristo que no podemos esconder que una lámpara se enciende para que alumbre toda la casa y no para ocultarlo debajo de la mesa, sino para que alumbre toda la casa. Y usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que manifestar esa palabra de Dios al mundo, manifestarla a nuestra propia vida primero y luego al mundo de que hay un Cristo de la gloria, un Cristo resucitado, un Cristo poderoso que transforma todas las cosas de nuestra vida. Y a eso somos llamados en esta noche, a ese poder maravilloso de este ser tan maravilloso que creó los cielos y la tierra, este Dios tan maravilloso que nos llenó de tanto amor, que dice claramente que todas las cosas que usted escuchó de Moisés, de Abraham, de Isaac, de todos aquellos hombres de renombre en la antigüedad, Jesús hizo cosas mayores, Jesús hizo cosas más grandes, más poderosas, y Él quiere seguir haciendo esas cosas poderosas contigo y conmigo, con nosotros la iglesia. El reino de Dios se manifiesta en este tiempo, el reino de Dios está a la disposición de cada uno de nosotros, que debemos abrir nuestro corazón para que la gloria de Dios se manifieste a favor de nosotros. Amén. Y dice la palabra que nacemos de nuevo porque nacemos del agua y del Espíritu. Como decía el pastor, el Señor envía su Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora tú eres templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Aleluya. Santo. Pero dice la palabra que nacemos del agua. El agua es la palabra del Señor, la que viene y nos lava. Por eso hablamos de leer la palabra, de creer la palabra, de activar la palabra en nuestra vida, porque esa palabra viene y nos limpia, porque esa palabra viene y nos llena, y el que activa esa palabra dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Por eso es necesario volvernos a Dios, por eso es necesario acercarnos a Dios, arrodillarnos, decirle: Señor, aquí estoy, que tu Santo Espíritu me llene, me revista, me llene, me vivifique, porque necesitamos estar despiertos, iglesia, despiertos espiritualmente, para que todo lo que el Señor ha dicho a través de su palabra suceda en nuestra vida. Pero eso no va a suceder simplemente porque listo, ya lo dijiste, ya no, tienes que creerlo, tienes que vivificarte, porque en el poder del Espíritu Santo
estar allí, decirle, Señor, lléname con tu palabra, Señor, que el fuego del Espíritu Santo esté actuando en mí. No es que si te sientes cansado, porque obviamente somos seres humanos y de alguna manera nos sentimos cansados, pídele al Señor, Señor, renueva mi vida, renueva mi mente, renueva mi corazón, renueva mi entrega, renueva mi oración, Señor. Quiero que tú me des ese deseo de orar, quiero que tú me des esa pasión por buscarte, quiero que tú me des esa pasión por leer la palabra, Señor, que dentro de mi interior corran esos ríos de agua viva. Yo quiero eso, Señor. La palabra del Señor dice, clama a mí, que yo te responderé. O también dice el Señor, dice, pedid y se os dará. Si nosotros pedimos, si nosotros clamamos, el Señor está dispuesto a darnos la presencia de Él, a llenarnos. Y es tiempo, iglesia, de estar vivificados por la presencia del Señor. Que el poder del Espíritu Santo nos despierte, iglesia. Amén. Amada iglesia, mira, Moisés tenía una gran inquietud de seguir con la presencia de Dios. Él vio los milagros, maravillas y prodigios que hubo allí con las 10 plagas y lo que pasó allí en el mar, pero él dijo, si tu presencia no hay con nosotros, no nos saque de este lugar. Y él le dice a Dios, Dios, déjame ver tu gloria, tu gracia, tu gloria. Y Dios le dice, si me ves, mueres, pero le voy a permitir que me vea algo de mi gloria. Y lo toma y lo pone en una hendedura de una peña y le pone la mano y simplemente le alcanza a ver algo de la espalda. Y ese solo contacto hace que la revelación de la palabra del nacer de nuevo vaya, y Dios le muestra. Él no estuvo en Génesis, él no vio cómo se crearon todas las cosas, pero ese momento, ese instante, vio todo lo que pasó desde Génesis 1 hasta los libros que él empezó a escribir. Todo lo de Abraham, él no estuvo con Abraham, pero ese momento, ese instante de estar con Dios, le reveló todo lo de Adán y Eva, le reveló todo lo de Noé, le reveló todo lo de Abraham, para que hasta la generación donde él era el libertador de esta nación. Yo quiero decirle en esta maravillosa noche, aparte este momento maravilloso para recibir a Jesús en su corazón, para decirle que Él gobierne su vida, y la gloria de Dios se manifestará en tu vida. Esa gracia se manifestará y empezará a ver lo que antes no podía ver, y empezará a hacer cosas que no podías hacer antes, porque ese es el poder sobrenatural. Oremos a Dios para que se manifieste ese poder maravilloso. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias por aquella persona que abrió su corazón y dijo, Señor Jesús, yo quiero que sea mi Salvador personal. Gracias, Padre y maravilloso Dios, porque el Espíritu Santo de Dios lo toca en esta hora, lo levanta y es bautizado con el poder del Espíritu Santo y se levanta. Y así como le permitió ver la gloria y una parte de su espalda a Abraham, porque la espalda vio todo lo que sucedió antes de ese momento, por eso vio lo de Génesis, todo lo que pasó. Hoy también la iglesia, pero permítanos ver en el área espiritual cosas maravillosas, Señor, porque somos tus hijos. Sánanos por tus heridas, Señor Jesús. Reclamamos sanidad sobre nuestros cuerpos físicos. Dígale al Señor, yo soy sana, soy sano por las heridas de nuestro Señor Jesucristo, libre por el poder de la sangre de Jesús, próspero porque sabemos que somos ricos conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor mío y Dios mío. Ahí puede seguir orando en casa, porque esa palabra es poderosa. Se siente la gloria de Dios en este lugar. Usted puede sentir la gloria de Dios en su casa. Ahora, si puede seguir orando, o más tarde orar, la presencia va a seguir sanando, libertando y trayendo grandes bendiciones. Vamos también a pactar con el Señor en esta hora. Ese pacto, esa primicia, ahí en esa cajita que tiene allá en casa, la deposita y la trae el próximo domingo aquí a Casa Roca Restauración, para que nosotros pactemos con el Señor, para que Dios abra el reino de los cielos a favor de nuestras vidas y traiga esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias, porque a la mitad de la semana también damos esta ofrenda, o los que diezman, o los que pactan contigo hasta ahora, Señor mi Dios y Padre bueno, declarando la palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud a sí mismo, como Dios prospera tu alma. Gracias te damos, porque es una bendición tan maravillosa que tú nos regalas, que vamos a ser prosperados, Señor Jesús, en todas las cosas. Por eso los negocios, por eso las inversiones, por eso el desarrollo empresarial, todo lo que emprenda su contrato, todo está siendo prosperado en esta hora. También tiene salud para que usted se levante y pueda ejercer y pueda disfrutar
disfrutar de esas cosas tan maravillosas que Dios te da, y también te da, dice claramente, la bendición espiritual, y esa bendición que te levanta con la gracia de Dios para participar del reino de Dios aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por permitirnos llegar en el lugar donde tú estás en esta hora, en nuestra nación Colombia o en el país donde se encuentra. Dios los continúe llenando de esas ricas bendiciones, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo los continúe llenando de ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones, iglesia.